Señor es bueno, amén. Nos va a ayudar todos los días de nuestra vida. Él cuida de nosotros de maneras sorpresivas, maravillosas. Nos da más de lo que merecemos. Por eso lo adoramos, amén. Nosotros hoy terminamos una serie a la que le titulamos en enero, Mente renovada igual a vida renovada. Recuerden lo que las Escrituras dicen, así como el hombre piensa, eso es. Entonces, qué importante es que nosotros pongamos atención y especial cuidado a nuestros pensamientos, a lo que pasa por nuestra cabeza. Porque al final del día eso es lo que está rigiendo nuestra vida en el día a día. Y definitivamente de que hay cosas que ocupan demasiado espacio en nuestra mente. Y hoy le quiero hablar de una de ellas. Le he titulado a este mensaje Lo que piensa el que importa. Dígale a su vecino, hay uno que sí importa. Recientemente, cuando nuestro pastor Raúl Hurtado se fue a la presencia del Señor, me envolví en una conversación significativa para mí con sus hijos. Recuerdo que estábamos comiendo y surge la conversación acerca de quién era el hijo favorito del pastor. Yo estaba con sus hijitos. Entonces dice la niña, Nicole, dice, yo siempre fui la favorita de mi papá. Entonces el niño, que ya no son niños, ya ellos son adultos, él dice, sí es cierto, tú siempre fuiste la favorita de mi papá. Y entonces le dice ella a su hermano, ¿y vos qué hablas? Bueno, ¿tú qué hablas? Si tú has sido obviamente el favorito de esta señora. O sea, estaba refiriéndose a la pastora Alexandra. Y entonces se queda y le dice, sí, eso sí es cierto también. Yo estoy ahí escuchándolo y entonces meto mi cuchara y digo, bueno, alégrense, por lo menos ustedes han sido el favorito de alguien. Y entonces le digo, en mi caso, mi hermano, el que me sigue, fue el obviamente favorito de mi mamá. O sea, mi mamá ni la disimulaba. Él era su favorito. Y mi hermano menor es más que obvio el favorito de mi papá. Entonces, le digo, hasta oía sonar ya violines ahí dentro de mi cabeza. Ya estaba hasta por sacar una lágrima. Cuando me dice el hijo del pastor Raúl, me queda viendo y me dice, tía, tú eres la favorita del que importa. Y me quedé. Y entonces mi esposo me dice, ¿te fijas? Me dice, o sea, que era él. Pero yo realmente pensé en Dios. y esa pequeña conversación me sirve para proponerles el día de hoy el tema que quiero hablar. Los seres humanos invertimos demasiado tiempo mental preocupándonos por lo que piensan otros de nosotros, por cómo nos evalúan, por lo que las otras personas van a decir, lo que van a pensar, cuando deberíamos de verdaderamente estar preocupados por uno, por lo que piensa uno de nosotros, que es el que importa verdaderamente, y ese es Dios. La lucha humana por querer manipular los pensamientos de otros a nuestro favor siempre ha sido algo que ha tocado todas las esferas de la historia humana. Desde los niños se preocupan por la gente, qué va a pensar de ellos otros niños. Los jóvenes se preocupan tanto por lo que la gente piensa de ellos que manipulan su perfil de redes sociales de manera de que otras personas se hagan ideas, conceptos de ellos. Adultos, todos estamos muchas veces en esta lucha. Es una lucha que ha estado en la humanidad por siempre. El apóstol Pablo reconoce esta lucha en las Escrituras
Y él llega a decir algo que es muy importante para el discipulado cristiano. Recuerde de que la palabra de Dios nos está discipulando. Y entonces el apóstol Pablo señala lo que es importante para él como seguidor de Cristo. Y miren lo que dice acá en 1 Corintios, capítulo número 4, verso del 3 al 4. Pablo da testimonio y dice: en cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo, dice Pablo. Sin embargo, entiendo también que el hecho que mi conciencia no me acuse de nada tampoco significa que yo sea inocente. Pues el que me juzga es el Señor. Pablo, en breves palabras, lo que estaba tratando de decir es este concepto: que no le importaba lo que otros pensaran de él, ni tampoco le importaba ni le daba demasiado crédito a lo que él pensaba de sí mismo. De hecho, quiero decirle que se ha estudiado que los seres humanos pensamos de nosotros mismos casi 60% mejor de lo que realmente somos. Se le llama, si no me equivoco, ese fenómeno, el fenómeno de Kruger, que es donde sobrevaloramos nuestros talentos y creemos de nosotros mismos que somos más bonitos de los que somos más inteligentes de los que somos más sociables de los que somos, pero es que la tendencia de la mente humana es a sobrevalorarnos. Y entonces dice aquí, Pablo decía: ni siquiera me preocupo por lo que yo pienso de mí mismo. Lo que verdaderamente importa es lo que piensa Dios. Y déjeme decirle, en la historia humana, es increíble ver a lo largo de la historia humana cómo muchos eventos de la humanidad se han cambiado de rumbo solo porque alguien llegó a la conclusión y dijo: no voy a hacer esto porque ¿qué van a pensar los otros? Estuve estudiando para este mensaje eventos de la humanidad que han sido totalmente transformados en otra dirección solo porque un gobernante dijo: yo no quiero que piensen mal de mí. Pero dije para mí, no lo voy a llevar porque ese tipo de cosas son muy políticas y tenemos que mantener el altar fuera de esto. Entonces me fui a la Biblia, porque la Biblia también registra momentos que cambiaron la historia de la humanidad, porque alguien dijo: ¿qué van a pensar de mí? Les voy a dar un ejemplo sencillito. El ejemplo de Pilatos, gobernador de Judea. Dicen las escrituras de que cuando él es partícipe de los juicios de Cristo, este hombre analizaba a Cristo y él decía, razonaba y decía: yo no veo nada malo en él. Sinceramente, él evaluaba las razones por las que lo querían crucificar, porque eso era lo que pedían, y él decía: pero ¿qué pecado ha hecho? No veo nada malo. E inclusive dice de que la mujer de Pilato sale y le dice: mire, no tenga nada que ver con la muerte de este hombre, porque en sueño Dios me ha revelado que este hombre es justo. Entonces él apela al pueblo, a los fariseos, a los maestros que estaban ahí y le dicen: no encuentro nada malo. Pero los hombres insistían. Y la Biblia señala que llega un momento que él dice para sí: bueno, yo personalmente no veo ninguna razón para que este hombre sea crucificado. Pero como a él le importaba lo que los otros pensaban, entonces la solución más fácil que hizo fue agarrar una panita de agua, mandar a pedir una panita de agua y lavarse las manos y decir: no tengo nada que ver con la muerte de este justo. Un hombre que estaba en total gobierno de una situación y sin embargo la presión de otros, el pensamiento de otros lo llevó a cambiar completamente su historia personal en relación a los eventos de la salvación del hombre.
Entonces, mire qué interesante, no solamente Pilato, que siendo un hombre gobernante de los más altos poderes de la época de Roma, es influenciado por el temor a lo que otros van a pensar de él, sino que también hay otro rey en las escrituras que se llama el rey Saúl. El rey Saúl, dicen las escrituras, que gobernó bajo la autoría de Dios, en el sentido de que Dios lo puso allí. Pero Saúl tenía una particularidad, siempre tenía un espíritu de contradicción. Dios le decía, haga esto, y él venía y hacía lo contrario. Hasta que un día Dios dijo, se acabó. Usted y su linaje no van a seguir siendo rey de Israel. Usted tiene un espíritu serio de contradicción y hasta aquí nomás llegamos. Dios le permite a él terminar su gobierno porque él llega a ser 40 años gobernante de la nación hasta que él se muere. Sin embargo, dicen las escrituras que el día que fue desechado, Dios le manda a decir a través del profeta Samuel, no más, estás desechado. Y es impresionante ver en las escrituras cómo el rey Saúl, después de recibir semejante noticia de Dios, porque imagínense, una cosa es que le digan a uno, que uno esté enamorado de alguien y que le digan, no, ya no quiero nada con vos y lo desechen. Pero que Dios te mande a decir que está desechado. Eso es una tragedia. Y sin embargo, dicen las escrituras que cuando él recibe la noticia, estas son las palabras que salen de su boca. Él le dice al profeta Samuel, está bien, pero hágame un último favor. Hónreme delante del pueblo. Él no quería que la gente se diera cuenta que Dios lo había desechado. Así de que trata de manipular el pensamiento de los otros para que Samuel, ¿verdad?, lo honrara delante de otros y él quedar bien, porque al final del día lo único que a él le interesaba era lo que otros pensaban de él. Mire, este virus de pensar en lo que otros piensan es generalizado y universal en la experiencia humana. Ahora, eso, déjeme decirle, es una tremenda esclavitud, una esclavitud que Dios no quiere que nosotros vivamos, porque de hecho el apóstol Pablo luego dice, si Dios nos ha libertado, no nos hagamos esclavos de hombres. Y muchas veces no nos damos cuenta que aunque otra persona no tenga una escritura de posesión sobre nuestra vida, realmente estamos esclavizados porque actuamos y hacemos dependiendo de lo que otros piensan de nosotros. ¿Cuántas personas usted ha conocido que usted las ve al igual que Pilato, que ven a Cristo y dicen, sí, Él es el Hijo de Dios? Pero cuando se quieren acercar a Cristo, hay alguien que está diciendo, y ahora te hiciste cristiano. Y entonces como que le amarraran una cuerda así, como cuando usted saca a pasear a los perros. Usted los va, pero si usted no quiere que el perro vaya más allá, solo jala y el perro ahí queda. Y humanamente nosotros, la preocupación excesiva de lo que otros piensan acerca de nosotros, nos hace muchas veces quedarnos estancados de conocer la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay hombres que quieren restaurar su matrimonio con sus esposas, pero temen a lo que van a decir de él. Y otra vez estás ahí con tu mujer. Y lo jalan y lo dejan quieto. Muchas veces aún en nuestros mismos trabajos. Yo recuerdo, yo pasé por esas presiones también, que en mi trabajo todos los meses, al final del mes, había un convivio. Había un convivio donde servían tragos, servían todas las cosas. Y uno tenía que ejercer fuerza de voluntad para decirse a uno mismo, Carolina, que no te importe que digan que sos una cristiana ridícula. O sea, no te pongas a tomar ni te pongas a estar en las mismas cosas, porque uno humanamente, uno quiere encajar con otras personas. Entonces, ¿verdad? Hay ocasiones en la vida que uno sabe, porque Dios le habla al corazón de uno,
qué es lo correcto de hacer o no. Pero entonces viene la preocupación por lo que otros piensan, y esta es la tragedia humana, que uno sucumbe ante la preocupación de lo que otros van a pensar. Son cosas, queridos hermanos, que son reales en la vida de cada creyente. Pero déjenme decirle, la señal de madurez cristiana, la señal de que hemos madurado en Cristo Jesús, radica cuando sustituimos el que va a pensar la gente por qué es lo que piensa Dios de esto. ¿Cómo sabe usted que usted alcanzó madurez en Cristo Jesús? Cuando ya su filtro para tomar decisiones no está basado en la opinión de otros. Su filtro para tomar decisiones está basada en lo que opina Dios. Hay personas que su filtro está tan dañado que a usted le puede dañar su vida también. De repente usted le pregunta a alguien, ¿qué pensás de esto que voy a hacer? Y la persona le dice, dale, dale, si todo el mundo lo está haciendo. Nunca se me va a olvidar, tenía mis 15 años, cuando una muchacha me decía, dale, acostate con tu novio, si eso es lo más normal. ¿Ya? Y uno se queda como, ¿será normal? Dependiendo de lo que las otras personas piensan. Y la madurez cristiana se alcanza cuando uno, en vez de preguntar lo que otras personas piensan y preocuparse por lo que otras personas piensan, hace una pausa ante las decisiones más importantes de su vida y se pregunta y dice, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Qué piensa Dios de esto? Porque déjeme decirle, dice la Biblia, que la sabiduría humana está corrompida. La sabiduría humana tiene un gen que la Biblia señala en Santiago, que dice es diabólica, carnal y diabólica. Entonces, cuando usted le pregunta a otro ser humano qué piensa hacer de algo, usted no tiene garantías de que esa persona lo va a guiar por el buen camino. Por eso es de que los pensamientos de lo que verdaderamente importa no puede ser los pensamientos de otro. Tiene que ser exclusivamente lo que piensa Dios acerca de este tema. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que hemos alcanzado madurez cristiana? Que vamos a esa madurez que es necesaria para disfrutar la vida en Cristo. Cuando en vez de preguntarme, ¿qué piensa la gente de esto? ¿Qué va a pensar de mí la gente? Me pregunto y digo, ¿qué piensa Dios de esto? Entonces, hay 3 preguntas importantes si nosotros queremos completar este principio bíblico que nos tenemos que hacer. La primera pregunta es, ¿cuál es el pensamiento predominante de Dios para con nosotros? La segunda es, ¿cambia Dios de parecer? Y la tercera es, ¿cómo voy a dejarme de preocupar por los pensamientos ajenos? Dejemos que la Biblia nos responda a esas 3 preguntas. Empecemos con la primera. ¿Qué piensa Dios de usted? Si el pensamiento del que importa es el pensamiento de Dios, entonces me interesa saber qué piensa Dios de mí. En Isaías capítulo 29, verso 11, hay una joya bíblica de que el día en que nosotros la apropiamos, la encarnamos, la entendemos, su vida cristiana toma otro rumbo. Mire lo que dice Jeremías, capítulo número 29, verso 11. Aquí señala cómo Dios piensa acerca de nosotros. Mire lo que dice. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. Y esto es algo maravilloso de ser humano. El ser humano siempre espera un buen final para uno.
El ser humano en su estado más descompuesto espera que a otros le pase algo malo, pero jamás de que a él mismo le pase algo malo. Nosotros siempre estamos esperando lo mejor para nosotros. Bueno, dicen las Escrituras que Dios quiere obrar ese buen final en nuestras vidas. Y entonces dice, yo tengo pensamientos de paz para ustedes. Y esto es muy importante porque en la vida usted se dará cuenta de que no todo el mundo tiene pensamientos de paz para usted. Usted y la historia humana y aún su propia experiencia ya le habrá enseñado en esta vida de que personas en las que usted pensó hacerle bien estaban pensando hacerle mal a ustedes. Y es parte de la experiencia que todo ser humano llega a vivir mientras está en esta tierra. Entonces el Señor dice, conmigo pueden contar con algo. Cuando yo pienso de ustedes, yo pienso paz. Yo pienso, tengo pensamientos de paz para con ustedes. Yo no pienso cosas malas para su vida. Yo lo único que puedo pensar es pensamientos de bien. A mí me encanta, estamos viendo en la clase de teología de las 7 de la mañana, que la semana pasada vimos que hay dos tipos de gracia, la gracia universal y la gracia salvífica. Y es interesante ver cómo en esta gracia generalizada Dios tiene pensamientos de bien hasta con la gente que lo aborrece, hasta con la gente que Dios aborrece, o sea, que aborrece a Dios. Dios cuando piensa en ellos, piensa hacerles bien. ¿Cuánto más con nosotros que hemos entregado nuestra vida y nuestra fe a nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted cree que Dios se levanta en la mañana y dice, a ver, ¿cómo hoy lo friego? Ese no es nuestro Dios. Dios está pensando cosas buenas de nosotros. Tiene pensamientos de paz. La segunda pregunta que nos va a dar claridad y paz espiritual es saber de que este Dios que siempre piensa lo bueno de nosotros es un Dios que no cambia de parecer. Mire, humanamente uno no puede contar con la inmutabilidad de ningún ser humano. Un día nos quieren, otro día nos odian. Un día somos la persona más maravillosa del mundo, otro día somos el diablo, ¿sí o no? Basta que usted le diga a alguien no, y entonces todas las simpatías se derrumban, ¿sí o no? Parte de la experiencia humana, porque los seres humanos cambiamos de parecer. Un día podemos ser los mejores amigos de alguien y otro día amanecimos, ¿sabe qué? Hasta aquí. Y la vida sigue. Pero esto es lo maravilloso del Dios que nosotros adoramos y por eso Él es el que importa. Porque mire lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios le dice a su pueblo de Israel, la razón por la que ustedes todavía existen es porque yo no he cambiado mi opinión en cuanto a la promesa que le hice a Abraham de que lo iba a bendecir a él y a todas sus generaciones. Por eso es que no han dejado de existir. Se cree que de hecho la existencia de Israel es un milagro social. Porque la cantidad de veces que ha sido perseguido, que ha sido tratado de ser exterminado de la faz de la tierra, a lo largo de la historia, solo señala de que Dios hace una y otra vez milagros para que ellos sigan existiendo. Y entonces Él le dice al pueblo de Israel, la razón por lo que ustedes todavía están de pie es porque yo no cambio. Lo que Dios ha dicho de su vida, lo que Dios le ha prometido, eso Él lo va a hacer. No lo cambia a pesar de nuestros cambios.
Su palabra se mantiene intacta. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 17. Dice de la siguiente manera: toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, ¿de dónde desciende? Desciende de lo alto. Si hay algo perfecto en nuestra vida, ¿sabe quién se lo dio? Se lo dio el Señor. Y luego dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, podemos contar con que los pensamientos de Dios para nuestra vida no cambian de opinión. Son inmutables. Son inmutables. Y si Dios es inmutable, entonces también son inmutables lo que Él piensa acerca de nosotros. Mire lo que dice número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y esto es una belleza porque entendemos que Dios no está un día sí, un día no con nosotros. Sus pensamientos son inmutables para nuestra vida. Por eso, el día en que usted y yo sustituimos en qué va a pensar la gente por lo que piensa Dios, usted comienza a vivir una vida más estable emocionalmente. El día en que usted dice para sí ante todos los retos de su vida y lo filtra a través de los pensamientos de Dios, usted comienza a tener estabilidad emocional y espiritual en su vida. Porque usted está con un Dios que no está, mire, ping pong, cambiando de opinión de usted, como cambian los personajes en su vida. Esto es una maravilla, porque eso es una garantía. Sus promesas también son inmutables. Las promesas de Dios no cambian. Si Dios ha dicho que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Si Dios nos ha dicho que nos va a ayudar, nos va a ayudar. Si Dios ha dicho de que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va a ir en aumento hasta que el día es perfecto, así va a ser. Amén. Así va a ser. Ahora, quiero contestar la última pregunta. ¿Cómo hago yo para dejarme de preocupar por lo que otros piensan de mí? Porque esto es más sencillo de decirlo que de hacerlo. Yo he visto esto. La gente dice, a mí me vale lo que los otros piensen de mí. Pero generalmente lo que uno dice que no le molesta es lo que le molesta más. Ya, pasa que uno tiene sus técnicas de mecanismos de defensa para no quedarse esclavo de ese tipo de cosas. Y entonces, a mí me vale, dicen algunos. Pero en el fondo están tomando decisiones basadas en lo que la otra gente piensa. Es fácil de decirlo, pero de hacerlo son otros 100 pesos. Entonces vamos a ver 3 principios de la palabra de Dios que nos van a ayudar a ponerle fin a esa lucha humana en nuestros corazones. Número 1, ¿cómo hacemos para cambiar? Número 1, tenemos que entender que la mente de otros será siempre un misterio. Usted jamás va a poder leer a cabalidad lo que otros piensan de usted. Y si usted no puede leer a cabalidad lo que otros piensan de usted, no cree que es una lucha injusta para su vida estar haciendo o dejando de hacer la voluntad de Dios sola para que la gente no piense mal de usted. Mi esposo siempre me dice algo que a mí me gusta eso que me dice: Carol, yo nunca me meto en una batalla, en un ring, creyendo que puedo perder. Si me meto en un ring es porque creo que voy a ganar. Eso es algo metafórico, lo que él está diciendo: no voy a agarrar una lucha que yo sé que voy a perder. Las luchas que voy a adoptar para mi vida, pelear, tienen que ser únicamente aquellas que yo sé que voy a ganar. Y lo mismo pasa con esto de la mente de otros. ¿Usted cree que algún día
usted va a poder verdaderamente saber lo que otro piensa. Por más que usted lo quiera manipular el pensamiento de las otras personas, no lo va a poder hacer. Estoy haciendo estudios adicionales ahorita en mi carrera y estoy estudiando una materia que se llama psicoanálisis. Entonces, en esa materia, mire qué interesante, nos comienzan a decir de que cómo se debe de hacer un historial clínico para un paciente, ¿verdad? Y los historiales clínicos, queridos hermanos, para que una persona, un psiquiatra o un psicólogo haga un historial clínico, pero cabal, tiene que escarbarle todito en su vida para completarlo. Y entonces digo, wow, cuántas cosas hay que preguntar, cuántas cosas hay que saber. Pero esto es lo interesante que dice el mismo material que estoy estudiando. Dicen, pero usted tiene que saber que se dan casos donde hay pacientes que han estado por años dando información para su historial clínico y al final resulta que todo fue mentira. Lo que dicen ellos es que ningún historial clínico, por muy bien que se haga, es 100% fehaciente. Qué interesante, ¿no? Y entonces uno que no tiene esa potestad para leer la mente de otro está tratando de manipular qué es lo que los otros están pensando y lo peor todavía, dejando de vivir su vida correctamente para agradar la mente de otros. Mire qué ironía. Mire lo que dice la Biblia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Recuerda que la Biblia aquí utiliza corazón metafóricamente para referirse a la mente. Entonces dice, la mente es engañoso más que cualquier cosa. Y luego añade y dice, ¿quién lo va a conocer? ¿Quién lo va a conocer? No lo va a conocer. Yo tengo 31 años de andar con mi esposo ya. Y en ocasiones, en conversaciones, salen conversaciones que me dejan ver su mente. Y yo dije, y a veces digo cosas como, no me imaginaba que pensaras de esa manera en cuanto a ese tema. Sí, me dice, yo pienso sobre esto de esta manera. Y yo me pongo a pensar, wow, ni después de 31 años de interacción íntima con otro ser humano, usted puede tener garantía de que ha explorado y conoce a profundidad la mente de otro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué seguirnos torturando? La segunda, mi mamá siempre decía, hice esta imagen, mi mamá siempre decía un dicho que entre más vieja me hago, digo yo, tenía toda la razón. Mi mamá siempre me decía, Carolina, caras vemos, corazones no sabemos. Caras vemos, mente no sabemos. Número 2, algo que tenemos que entender para que su lucha se acabe. La mente de otros es y siempre será soberana. Hay un psicólogo que pasó por la Segunda Guerra Mundial, un judío que estuvo en los campos de concentración, se llama Viktor Franklin. Él es el inventor de lo que se llama la logoterapia. Este hombre pasó, dice, por las peores humillaciones y torturas humanas en el campamento, eso de los nazis. Pero dice él de que él entendió que por fuera él podía ser un esclavo, pero su mente era libre. Porque la mente es soberana. Usted lo pueden tener amarrado, pero su mente puede estar donde quiera que quiera estar y pensar lo que quiera pensar. Es soberana. Mire lo que dice Proverbios 14:10. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entromete en su alegría. ¿Qué significa eso? De que cada persona ha determinado qué lo hace feliz y qué lo amarga en esta vida.
Y nadie puede cambiar eso. Por eso es que en su experiencia como padre, usted no se puede explicar por qué después de décadas de querer cambiarle el pensamiento a sus hijos acerca de un tema, no lo ha logrado. Tal vez a usted no le gusta cómo sus hijos gestionan la vida y ha pasado décadas. No, hija, no pensé de esa manera. No, hijo, no tomes de esas las cosas. Y desde niño hasta viejo y usted ahí está. Y de repente aparece ya su hijo de 40 años y se da cuenta usted que sigue pensando como cuando tenía 8 años. A pesar de todo el trabajo mental que usted trató de hacerle. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano es soberana. Va a pensar lo que quiera pensar. Y nadie la puede cambiar. Entonces eso es una lucha interminable para su vida que Dios no quiere que vivamos. Y por último, la mente de otros, y esto es lo más importante porque usted tiene que abandonar ya de una en su vida esta lucha. La mente de otros no tiene poder contra Dios. Mire, una persona puede pensar lo peor de usted, pero si usted está dentro del plan de Dios, aunque con la mente le estén diciendo de que usted es un fracasado, que usted no va para nada, que usted está robándole oxígeno al planeta y que no merece vivir en él, los planes de Dios no se mueven por lo que otros piensan de usted. Si Dios le ha dicho que lo va a bendecir aunque le estén tirando con la mente odio. Próxima decisión que usted vaya a tomar, sea grande, pequeña en su vida, sea una decisión toral o una decisión casual en su vida. Que lo que piensen otros acerca de usted no sea el filtro para tomar una decisión. Tiene que ser qué piensa Dios de esto. Y si usted con la palabra de Dios comprueba la voluntad de Dios acerca de lo que va a hacer, déjese guiar por eso. Porque el resto no importa. Lo que importa es el que piensa, el que importa. Y ese es nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gloria al Señor.